el día martes todo el capítulo 4, pero pues no, preferí dejar terminar el capítulo 4 el día de hoy. Entonces les voy a compartir pantalla para comenzar. Entonces recordemos que el capítulo 4 consiste en la construcción de la relación entre los esfuerzos que nosotros vimos en el capítulo 2 y las deformaciones que vimos en el capítulo 3, ¿cierto? Recordemos que esas dos construcciones las vimos de forma geométrica, nunca tuvimos en cuenta el material, y entonces la relación entre ambos elementos, entre los esfuerzos y las deformaciones, la estamos haciendo a través del tipo de material que se está manejando. Recordemos que las condiciones que estamos trabajando en... Esperen un momento, por favor. Las condiciones que estamos trabajando en toda la mecánica de sólidos. Esperen un momento, por favor. Esperen, dejo de compartir. Tengo acá un problemita. Denme un minuto, por favor. Bueno, entonces ya, disculpen ahí el impasse. Entonces les estaba diciendo que nosotros estábamos trabajando bajo unas condiciones, ¿cierto? Todo el semestre hemos venido trabajando bajo tres condiciones. Tres condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, la primera, dos y tres, ¿cierto? Es que estamos trabajando bajo un sólido que es homogéneo. Un sólido homogéneo. Un sólido que es continuo, es decir, que no tiene discontinuidades en continuo, y que no tiene discontinuidades en la formulación del sólido y que es uniforme, ¿cierto? Uniforme, o sea, que no tiene huecos. Y homogéneo, que tiene todas las propiedades, todas sus propiedades como la densidad, etcétera, el peso específico, etcétera, son iguales en todo el sólido. No tenemos pues una función de densidad, por decirlo así, sino que la densidad es constante. Ahora nosotros habíamos agregado dos condiciones, que vamos a llamar la 4 y la 5. Disculpen un momento, por favor.
Listo, entonces retomando, nosotros habíamos establecido al inicio de este semestre, perdón, de este capítulo, que íbamos a trabajar con dos condiciones adicionales, que eran procesos adiabáticos y procesos isotérmicos, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Son procesos que se realizan, todos estos estudios de esfuerzos y deformaciones se realizan bajo las condiciones de que nosotros no vamos a tener cambios de presión ni cambios de temperatura. Y con esto fue que construimos todo lo que vimos desde la sección 4.1, 4.2 hasta la última sección que fue la 4.7. Ahora, muchas veces nosotros debemos tener en cuenta también que nosotros no solamente vamos a tener estas condiciones, sino que también vamos a tener en cuenta el tipo de material que estamos trabajando, ¿cierto? Que hay materiales que son isótropos o isotrópicos, que son los que tienen las propiedades iguales en todas las direcciones. Es decir, el módulo de Poisson es igual en todas las direcciones, el módulo de elasticidad es igual en todas las direcciones, y los materiales anisotrópicos, que son los que tienen las propiedades diferentes en cada una de las direcciones. Entonces hay un módulo de elasticidad para la dirección X, para la dirección Y, por lo menos un material isotrópico, más o menos isotrópico es el acero. El acero resiste más o menos lo mismo a tracción y a compresión. Por eso es que ustedes ven estructuras únicamente de acero, que son las estructuras metálicas de acero. En cambio, un material que es altamente anisotrópico es el concreto. Entonces, ustedes van a ver que el concreto resiste muchísimo a compresión. Ustedes van a encontrar concretos de 21, de 30, de 40 megapascales, mientras que a tracción resiste apenas 2, 3, 4 megapascales. Miren que la diferencia es de 10 veces. Es un material que es bastante anisotrópico porque presenta pues mucha diferencia en la resistencia. En este caso es en la resistencia a la compresión en cada una de las direcciones, ¿cierto? Y en cómo le aplico la carga también, eso implica mucho el hecho de que sea anisotrópico. Otro material que es altamente anisotrópico es la madera. Es muy diferente que la madera, la carga la apliquen ustedes en el sentido de las fibras de la madera, a que la apliquen perpendicular a las fibras de la madera. Es un material que es anisotrópico porque depende de la dirección o de la forma en que yo le aplique las cargas para poder obtener una resistencia determinada. Entonces, en esta sección, nosotros vamos a decir, bueno, nosotros vamos a prescindir de una de las condiciones, esa condición va a ser la última, es decir, la condición en la que nosotros no tenemos temperatura constante. Entonces vamos a decir, esta condición no existe. Es decir, nosotros solamente vamos a trabajar bajo estas 4 premisas. Vamos a trabajar en sólidos homogéneos, continuos, uniformes y adiabáticos. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces en este caso vamos a tener que la temperatura, entonces aquí les voy a escribir la temperatura, tiene una función, está expresada como una función t que dependerá del tiempo o del espacio, de un parámetro del sólido, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo se modifican todas las fórmulas que nosotros vimos anteriormente, pero teniendo en cuenta estos efectos térmicos. ¿Listo? Una cuestión, nosotros vamos a trabajar únicamente con materiales isotrópicos, porque para materiales anisotrópicos, pues existen otras formulaciones. Entonces, vamos a continuar. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en condiciones que ya no son isotérmicas, es decir, con temperatura constante, lo vamos a escribir acá, isotérmicas.
Es decir, la misma temperatura bajo todo el proceso. Entonces nosotros vamos a tener que existen cambios de temperatura, ¿cierto? Esos cambios de temperatura, así como nosotros hablábamos de cambios de volumen, todo eso se expresa a través de un diferencial de temperatura, un delta de temperatura. Y recuerden que nosotros, al igual que en los cambios de longitud, que decíamos que el cambio de longitud es igual a la longitud final menos la longitud inicial, ¿cierto? Algo parecido hacemos con la temperatura. Entonces decimos que el cambio de temperatura es igual a la temperatura que tenemos en este momento menos la temperatura con la que iniciamos el, 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 el problema. Entonces, cuando nosotros tenemos que un sólido va a empezar a cambiar de temperatura a medida que va a cambiar de volumen, entonces, en este caso, la dilatación cúbica ya va a cambiar. Recordemos que los cambios de volumen realmente nosotros los denotamos a través de la dilatación cúbica, ¿cierto? Y esa dilatación cúbica, ¿a qué era igual? Era igual a todas las deformaciones, ¿cierto? A la suma de todas las deformaciones longitudinales. Era aproximadamente igual a esto, ¿cierto? Pues aquí teníamos en cuenta esto. Entonces, en este caso, nosotros ya no vamos a tener esta formulación, sino que nosotros debemos tener en cuenta el cambio de temperatura, ¿cierto? Entonces, ya no, ese cambio de temperatura ya no va a estar denotado solamente por estas deformaciones, sino que va a tener en cuenta el cambio que tiene el sólido dependiendo del cambio de temperatura. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros debemos tener en cuenta una dilatación que se da por el cambio térmico. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una puerta, ¿cierto? Ese cambio de volumen que se da en la puerta sin que ustedes le apliquen una carga, sino que se logra a través del calor, es precisamente esto. Eso se llama una dilatación térmica. Se está dilatando porque estoy incrementando la temperatura al interior de la puerta metálica, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ese material en el que está compuesto el sólido, entonces pues vamos a tener diferentes formas en las que se dilata, en las que tiene pues la dilatación térmica, ¿cierto? Entonces, si es aluminio se va a dilatar de una forma, si es concreto se va a dilatar de otra forma. Entonces, por lo menos miren que las dilataciones en el aluminio son muy altas comparadas con las dilataciones que existen en el concreto. El concreto no se dilata mucho ante el calor, en cambio ustedes ven que los metales, ellos se dilatan mucho ante el calor. Eso lo mide el coeficiente de dilatación térmica volumétrica, que sería esta. Y también debemos tener en cuenta pues el cambio de temperatura. Entre más grande yo tenga el cambio de temperatura, pues mayor va a ser la dilatación, ¿cierto? Entonces, eso es una relación directamente proporcional. Y ya nosotros no nos vamos a valer únicamente de formaciones longitudinales, sino que vamos a tener en cuenta la temperatura, el cambio de temperatura y el tipo de material. Mire que aquí, incluso en la dilatación cúbica, vamos a empezar a tener, que el, en cuenta el tipo de material que estamos trabajando. Y entonces las dilataciones térmicas van a ser igual, como nosotros estamos trabajando en materiales isotrópicos, acuérdense que yo les dije que los materiales isotrópicos son aquellos que tienen las propiedades iguales o casi iguales en cada una de las direcciones. Entonces, cuando nosotros nos devolvemos acá, nosotros podremos decir que todas estas propiedades de, de coeficiente de dilatación térmica, pues va a ser igual así lo hago en la dirección X, en la dirección Y o en la dirección Z o en una dirección inclinada. Va a ser la misma. Eso es decir que un material es isotrópico y en esta propiedad incluye. Entonces, como el cambio de temperatura no se va a hacer igual en la misma dirección, no va a ser diferente en la dirección X o en la dirección Y,
porque la temperatura es un escalar. Recuerden cuando ustedes están viendo en mecánica tensorial los tipos de tensores, la temperatura es un tensor de orden cero, es decir, la temperatura no tiene dirección, no tiene sentido, únicamente pues usted no le puede establecer el cambio de temperatura en qué dirección va. Entonces, lo único que dependería ahí de la dilatación térmica en direcciones sería pues el coeficiente de dilatación. Y como nosotros estamos diciendo que es un material isotrópico, entonces el coeficiente de dilatación es igual en todas las direcciones. Y como el cambio de temperatura se hace igual en todas las direcciones, entonces de aquí podemos decir que todas las dilataciones dadas por el cambio de temperatura son iguales en todas las direcciones. Entonces, la dilatación térmica es igual en X, en Y y en Z, así como nosotros lo habíamos visto en el caso de la presión hidrostática, que la deformación era en todas las direcciones igual, porque era hidrostática, es decir, es igual en todas las caras. Algo parecido pasa acá, en todas las direcciones es igual. Entonces, realmente la dilatación cúbica, dada por ese cambio de temperatura, aquí pues tocaría pues tener en cuenta pues eso. Entonces, la dilatación cúbica es igual a 3 veces la térmica, es igual a sub V, eso era lo que habíamos visto anteriormente por el diferencial de temperatura. Es decir, nosotros siempre debemos tener en cuenta qué material estamos trabajando y bajo qué temperatura inicial y actual estamos trabajando, ¿cierto? Ahora, si nosotros decidimos someter a ese sólido, aquí únicamente está el sólido, aquí tenemos el cubito de siempre, sometido únicamente pues al cambio de temperatura. Entonces esto va a hacer que nuestro sólido se dilate o se contraiga, bueno, dependiendo, ¿cierto? Que pueden haber estas dilataciones negativas, claro, cuando yo tengo cambio de temperatura negativo. Digamos que la temperatura inicial era de 30 grados y la final es de 20 grados. Ahí ya tengo una contracción. Si yo tengo que la temperatura inicial es de 20 grados y la final es de 30, ahí ya tengo una expansión, ¿cierto? O sea, eso puede ser positivo o negativo, al igual que en el otro que nosotros, cuando nosotros veíamos pues las cargas, ¿cierto? Perdón, con las deformaciones longitudinales, ¿cierto? Ahora, si nosotros tenemos en cuenta las deformaciones que se generan por la aplicación de fuerzas, ¿cierto? Entonces, ya vamos a tener que en este sólido ya van a intervenir dos componentes, la temperatura y las cargas, ¿cierto? Las cargas que le estamos aplicando. Entonces, por el principio de superposición, nosotros debemos tener en cuenta esos dos elementos. Entonces, ya surge un nuevo EX bajo condiciones de cambios térmicos. Entonces, tendríamos las elásticas dadas por las cargas, por la aplicación de cargas, y unas térmicas dadas por la aplicación de cambios de temperatura. Incluso a veces hay que tener en cuenta cuando hay campos magnéticos y todo eso, pero eso en este caso no se tiene en cuenta. Aquí solamente tenemos en cuenta la aplicación de cargas y la aplicación de temperatura. Entonces, ahí nuestra fórmula para X, que era la que nosotros veníamos trabajando, que era esta, ya nosotros la trabajamos adicionándole este término. Y como nosotros decimos que en todas las direcciones es igual, entonces ese término en epsilon X, en epsilon Y y en epsilon Z, pues es igual, ¿cierto? Se le adiciona el mismo término porque es igual en todas las direcciones. Esto dado por qué? Por ser un material isotrópico. Isótropo, bueno. Y lo mismo pasa en el Y y en el Z, ¿cierto? En el Z vamos a tener lo mismo, pero miren que en las deformaciones angulares nosotros no tenemos ese cambio.
¿Por qué? Porque como nosotros podemos ver, la dilatación térmica únicamente me genera deformaciones longitudinales, ¿cierto? Entonces, esto es una conclusión que podemos sacar de acá. Entonces, conclusión. Entonces, las dilataciones térmicas, generan deformaciones longitudinales. Entonces, como ustedes pueden ver, esta matriz, esto lo podríamos denotar también como un sistema ¿de qué? De un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Como nosotros lo hemos venido trabajando anteriormente. Entonces, recuerden que los esfuerzos están relacionados con las deformaciones a través de la ley de Hooke, ¿cierto? Es igual a K por E, o a E por E, es igual a E por E. Miren que nosotros siempre trabajamos con deformaciones elásticas, porque nosotros estamos trabajando bajo el régimen elástico, así como lo vimos en la sección 4.1. Nosotros no estamos aquí teniendo en cuenta comportamiento plástico, porque donde tenemos comportamiento plástico, esta fórmula se modifica y la modificación es importante. Entonces, recordemos que todo se relaciona a través de la ley de Hooke. Entonces, que esta depende del material. Y entonces aparecen pues estos dos elementos. Cuando ustedes vieron en los otros capítulos que eso siempre lo organizaban de forma matricial, a esa matriz nosotros la llamamos la matriz constitutiva. Entonces, cuando nosotros ya estamos hablando en términos de matrices, entonces nosotros metemos en un sistema de ecuaciones todas las deformaciones longitudinales y las transversales. Entonces nosotros estamos hablando de que la matriz sigma es igual a D por una matriz epsilon, ¿cierto? Por un vector epsilon. ¿Eso qué significa? Que nosotros estamos bajo el mismo parámetro de la ley de Hooke, pero nosotros ya no vamos a trabajar con un módulo de elasticidad, sino que vamos a trabajar con un elemento que se llama una matriz constitutiva. ¿Esto qué quiere decir? La matriz constitutiva es la que me caracteriza el material. La caracterización del material. Entonces recuerden que nosotros antes trabajábamos en este estado, es decir, nosotros nunca teníamos en cuenta el problema de la temperatura, pero ya cuando nosotros lo incluimos dentro de la ecuación, pues nosotros ya lo debemos tener en cuenta. Y entonces al tenerlo en cuenta, pues vamos a tener una ecuación de este estilo. Bueno, esta es la notación tensorial que ustedes vieron pues en mecánica tensorial, pero pues aquí no estamos haciendo pues como mucho énfasis en esa notación tensorial. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden que el delta de Kronecker es 1, sí, y es igual a J, y 0 sí, y es distinto de J, ¿cierto? ¿Esto qué me indica? Que este término es completo únicamente en la diagonal, en el caso de los esfuerzos, es decir, las dilataciones térmicas, me generan únicamente esfuerzos normales. ¿Por qué? Porque los esfuerzos normales son los que están en la diagonal de la matriz, ¿cierto? Y cuando ya pasamos a las deformaciones transversales, pues, o a los TAO, entonces, o a los esfuerzos cortantes, perdón, ahí este delta de Kronecker se hace 0, porque se sale de la diagonal.
Entonces ahí ya no se tienen en cuenta los efectos de las dilataciones térmicas. O sea que las dilataciones térmicas no afectan los cortantes, afectan los normales, los esfuerzos normales únicamente. Por eso es que yo durante todo el semestre les decía, un esfuerzo no se genera únicamente por aplicaciones de cargas, se generan también por cambios de temperatura. Eso hay que por eso, esa es la razón por la que yo les decía todo eso a lo largo del semestre. Pero pues nunca se los aclaré por qué. Esta es la razón. Entonces, realmente toda la razón viene de la aplicación de la notación tensorial. Entonces, ese es el significado físico después de esas dos formulaciones que ustedes ven ahí. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Sin embargo, pues aquí no vamos a hacer énfasis en la notación tensorial, porque ustedes lo vieron eso en el semestre pasado. ¿Listo? Y entonces, recuerden que nosotros también nosotros podemos, toda esa parte de los esfuerzos, las deformaciones, la relación entre ambos, lo podemos reducir en 3 dimensiones a 2 dimensiones, ¿cierto? ¿Cómo hacemos la reducción? A través de los problemas de tensión plana y deformación plana, que fue lo que vimos el día martes. Recuerden que la tensión plana es que yo tengo que sigma z es igual a tau xz igual a tau yz igual a 0, ¿cierto? Y la deformación plana es que epsilon z es igual a gamma xz igual a gamma yz igual a 0, ¿cierto? Entonces, yo todas esas formulaciones las reemplazo en las ecuaciones de la ME o en las ecuaciones de deformaciones que yo vi. Y entonces al hacer eso, pues en el caso de los esfuerzos, desaparecen el sigma z, en el caso, perdón, de las deformaciones longitudinales, desaparece el sigma z, pues por la suposición de que sigma z es igual a 0. Y en los cortantes, pues en las deformaciones angulares, pues únicamente voy a tener la deformación en el plano XY, ¿cierto? Y los esfuerzos, pues si yo despejo de acá todo el tema de los esfuerzos, pues voy a tener unas expresiones de este estilo, ¿cierto? Entonces aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya están caracterizadas ya está caracterizada la matriz de esfuerzos en 3 dimensiones. Y en el caso de la deformación plana, pues yo voy a tener que las deformaciones en epsilon z es igual a las deformaciones en los planos XZ, angulares en los planos XZ y YZ, y eso va a ser igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que esto se me va a convertir en 0 y que las otras deformaciones pues son 0. Las otras deformaciones angulares. Entonces, de este sistema de ecuaciones, despejo a sigma X, a sigma Y, a sigma Z, porque recuerden que el hecho de que desaparezca una deformación o que se haga hacer una deformación no quiere decir que desaparezca el esfuerzo en esa dirección. Entonces, por eso es que a pesar de que nosotros tenemos deformaciones planas, siempre vamos a tener el sigma z en este caso. Sigma z porque estamos referenciando todo con respecto a z. Eso puede ser epsilon y, y entonces tiene que existir sigma y, puede ser, de hecho ustedes creo que tienen un problema así, que no es epsilon z, sino que creo que sigma y, creo que sigma y es el que les desaparece a ustedes, no sé, no me acuerdo bien. Entonces, el hecho de que desaparezca un esfuerzo normal no quiere decir que desaparezca la deformación normal, solamente que no se va a tener en cuenta para calcular esa deformación y viceversa, ¿cierto? El hecho de que desaparezca una deformación normal no quiere decir que desaparezca un esfuerzo normal. En cambio, con las angulares sí pasa eso. Si yo desaparezco un tau, ahí mismo me desaparece el angular. Y si yo desaparezco un angular, ahí mismo me desaparece el tau. Solamente queda expresado en ambos casos el tau de las dimensiones, pues que no, de los angulares que no quiten. ¿Listo? Y aquí tenemos 3 ecuaciones y aquí tenemos 4 ecuaciones, por lo que yo les dije. El hecho de que yo quite una cosa no implica que desaparezca la otra. Y entonces en tensión plana, las deformaciones, recuerden que estas son las deformaciones epsilon X térmicas, epsilon Y térmicas
y epsilon z térmicas. Siempre deben recordar ese vector. Es igual a epsilon x térmicas, epsilon y térmicas y epsilon z térmicas. Listo. Entonces, en este caso, como aquí tenemos que epsilon térmicas desaparece, y aquí lo mismo, ¿cierto? Y epsilon z, porque aquí estamos asumiendo que en z, que sigma z es igual a, no, perdón, sí, sigma z es igual a tau xz, igual a tau yz, igual a 0, ¿cierto? Y que aquí que epsilon z es igual a gamma xz, igual a gamma yz, igual a 0, ¿cierto? Entonces, aquí se hace 0. Y en el caso de la deformación plana, pues también tendríamos pues esta ecuación. ¿Por qué digo que epsilon z? ¿Por qué digo que epsilon z en este caso es igual a 0? ¿Cierto? Entonces recuerden que epsilon z realmente que tiene un epsilon z elástico dado ¿por qué? Por todo lo de las cargas que nosotros vimos, más el z, el sigma z dado por el cambio térmico. ¿Cierto? Entonces nos volvemos por acá, mire. Esto tiene una componente elástica, y esto es una componente térmica. Perfecto. Lo que quiere decir que si yo hago esto, que esto valga 0, sigma z elástico, más sigma z térmico, y yo bajo la suposición de tensión plana, digo que esto vale 0, porque no tengo esfuerzos elásticos, entonces esto también vale 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Que 0 igual a sigma z térmico. Y entonces ahí es cuando se me genera esa deformación térmica. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Y además, bueno, eso es principalmente la razón. Y en el caso de la deformación plana, pues si no tengo deformación en Z, pues no tengo ni deformación elástica ni deformación plástica. Perdón, ni deformación térmica. ¿Listo? Entonces, estos son los casos de tensión plana y de deformación plana. ¿Hay alguna duda hasta acá? Tranquilos que pueden escribir por el chat. Profe, todo claro. Sí, bueno, listo. Entonces, ahí ven, o sea, la clase de hoy es ver por qué yo todo el tiempo les decía, un esfuerzo no necesariamente se genera por cargas, también se genera ¿por qué? Por cambio de temperatura. ¿Listo? Esa es la razón de ese capítulo. Entonces, pues para que ustedes saquen de la cabeza y que por eso es que los ensayos siempre se trata de que sean en un laboratorio, porque en un laboratorio uno generalmente está midiendo la temperatura y uno puede medir la temperatura inicial, la temperatura final, uno puede hacer un ensayo controlado, ¿cierto? Si no hay dudas, entonces, con respecto a este capítulo, pues a esta sección, entonces empecemos a ver las dudas que ustedes tienen con respecto a los ejercicios. ¿Les parece bien? Pues si alguno tiene dudas. Pues yo sí tengo una duda con con el ejercicio 5 del capítulo 4. Ya, mira. De los ejercicios numéricos, ¿cierto? Sí, profe, sí, de los numéricos. Ya busco el libro. Aquí está. Aquí sí les voy a compartir pantalla. Compartir, pues. Entonces, pero yo miro a ver.
Gracias. Entonces, el capítulo 4, ¿cierto? Los ejercicios propuestos, ocultar. ¿Cuál? El 5. profe. Sí, pero es que ahí dice que trace un círculo de Moore con el esfuerzo normal máximo de 20 y el cortante máximo de 15. Pero si yo Sí. hago un círculo con esos dos puntos, el esfuerzo normal máximo me daría, o sea, si yo lo hago con el esfuerzo cortante máximo de 15, el normal máximo me daría 25 y no 20, como decía ahí. Entonces no sé cuál, pues si está mal o qué. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Repita, por favor, la pregunta. O sea, si yo hago un círculo con esos dos puntos, no me haría un círculo, sino como una especie de elipse o algo así. O sea, no sería un círculo. ¿Y por qué? ¿A ustedes en qué momento les da el cortante máximo? Debemos tener en cuenta eso. No les puedo dar una elipse porque en ese caso hagamos el ejercicio acá. Tienen aquí, yo abro unas diapositivas. ¿Dónde están? Y vamos a tratar de entender el ejercicio. Ahí nos están diciendo que sigma máximo es igual a ¿cuánto? A 20. A 20, ¿cierto? 20 pascales. Y tau máximo es igual a ¿cuánto? 15. A 15, ¿cierto? A 15 pascales, ¿cierto? ¿Cuándo usted les da el cortante máximo? Entonces, se supone que la parte de arriba del Del círculo de Moore, ¿cierto? Sí. Entonces, si a ustedes les están diciendo que el cortante máximo, esto es tau n y esto es sigma n, es de 15 pascales, ¿qué significa el cortante máximo? El cortante máximo es el radio del círculo de Moore, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál será nuestro sigma máximo? Nuestro sigma máximo siempre coincide generalmente con sigma 1, ¿cierto? Sigma 1, o sea que sigma 1 es igual a 20 pascales. Entonces, si yo tengo que esto es 15 y que esto es 20, entonces aquí yo mido 15, ¿cierto? Que es el radio, entonces yo construyo uno que esté en 20 y que tenga el radio 15, ¿cierto? Entonces, este dibujo me quedó mal hecho. Entonces, ahí donde está borrado. Yo lo vuelvo a dibujar. ¿Cierto? Entonces, de 20 yo, el radio de círculo de Moore, ¿cierto? Recuerden que ese radio es 15 pascales. Este sería el centro. Y de aquí mido otros 15. ¿Cierto? Que eso pasaría como por acá. Perdón por dibujar así tan horrible, pero bueno. Y entonces este sería el sigma 2, ¿cierto? 15 porque es el radio. Y aquí sería 15. Y aquí ya podrían construir la circunferencia. Este es tau máximo. Por dicho, ya les construí el círculo de Moore. Ya les hice el primer punto. Tau máximo. Entonces, sigma 1 es igual a 20 pascales. Y sigma 2 ¿a qué es igual? A sigma 1 menos el diámetro, ¿cierto? Entonces irá 20 pascales menos 2 veces 15 pascales, ¿cierto? ¿Y esto a qué es igual? A 20 pascales menos 30 pascales. Y esto es igual a menos 5 pascales. ¿Ya? Ya tienen sigma 1, sigma 2 y tau máximo. Exacto, profe. Entonces, eso es lo que yo le digo. Si yo construyo el círculo de Moore, ese no pasa por 20, sino que pasaría por 25.
¿Por qué pasaría por 25? Pero no tienen GeoGebra para que hagan, pues, para que trace el círculo, pues, con el radio de 15. GeoGebra. Entonces vamos a trazar un círculo, ¿cierto? ¿Cómo es que uno traza un círculo? ¿Círculo de qué? Entonces, bueno, y aquí nos falta deducir el centro, porque supongo que ustedes les piden centro. ¿El centro en dónde está? En sigma 1 menos el radio, coma 0, ¿cierto? Entonces será 20 menos 15, igual, coma 0, esto es igual a 5,0, ¿cierto? Entonces, nos vamos a volver, bueno, ¿y cómo es que uno traza esto acá? Creo que es círculo, ¿cierto? Es círculo. Circunferencia, y uno selecciona los dos. Selecciona el centro. Circunferencia. Entonces, el centro sería 5,0, ¿cierto? Pues miremos la ayuda, ¿cierto? Espera, alguien entró. Entonces, circunferencia. De circunferencia, centro y radio, ¿cierto? Si quiere le comparto pantalla que yo ya la tengo hecha. Listo. Entonces, espérame, yo dejo de compartir pantalla. Dejar de presentar. Listo. Vale. ¿Con qué centro la hizo? El profe me dice que no tengo permiso para compartir pantalla. Ya. Listo. Ya. Mira a ver si ya puede. Listo. Pero es que ahí el centro usted lo tiene en 10. Pero el radio sí está en 15, ¿cierto? Sí. Sí, el radio está en 15, está bien. Pero mira cómo yo calculé el centro. El centro yo cómo lo calculé. El esfuerzo máximo menos el radio. ¿Cierto? Sí, el esfuerzo máximo siempre coincide con sigma 1, porque sigma 1 es nuestro esfuerzo normal máximo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? El esfuerzo máximo, que sería 20, menos el radio, que sería 15. Entonces, ahí me daría 5. El centro sería en 5. En 5. Entonces lo trazo hasta que llegue a 15. A 15. Aquí. Ajá. Listo. Pero vea, profe, que ahí no coincide el menos 5 con el nuevo círculo que hicimos. No, porque da menos 10. Es que yo hice mal la resta, disculpen. Yo hice mal la resta y nadie me dijo que yo había hecho mal la resta. Dan menos 10, porque es 20 menos 30 megapascales. No, entonces sí, ya. ¿Sí? ¿Ya ahí quedó clara la duda? Sí. Sí, no, lo que pasa es que uno a veces se confunde mucho cuando uno le dicen esfuerzo máximo. Entonces, uno ahí debe interiorizar que el esfuerzo máximo, el esfuerzo máximo, el esfuerzo máximo siempre va a ser sigma 1. Siempre va a ser sigma 1. El esfuerzo mínimo va a ser sigma 3. Y el tau máximo es el radio del círculo de Moore.
Listo, son cosas que uno siempre debe como que interiorizar. Es que uno de pronto cuando está viendo, como esta es, yo creo que la primera o segunda vez que ustedes ven este tema, entonces por eso es que pues les toca como revisar y preguntar, pero a medida que van haciendo y haciendo ejercicios de círculo de Mohr, yo por eso pongo tanto ejercicio de círculo de Mohr, ustedes ya van teniendo claridad en estos conceptos, listo. Pero quedó clara la solución del problema. ¿Quedó clara? Pues en ese punto sí, profe. Y Listo. ahí en ese mismo ejercicio dice que una cosa con un ángulo de 60, ¿a qué se refiere eso, profe? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que nosotros vimos, aquí dice, cuáles son los esfuerzos normal y cortante sobre una sección cuya normal forma 60 grados en el sentido antihorario? Recuerden cómo ustedes meten los ángulos físicos en el círculo de Mohr. Los meten como ángulos dobles, ¿cierto? Entonces, cuando yo entro del mundo físico al mundo del círculo de Mohr, yo tengo que multiplicar por 2 veces. Y cuando yo paso del círculo de Mohr al mundo físico, tengo que ir entre 2, ¿cierto? Porque el círculo de Mohr trabaja con ángulos dobles. Entonces, cuando ustedes entran al círculo de Mohr, ustedes deben tener en cuenta que ustedes deben entrar al círculo de Mohr con 120 grados, ¿cierto? Y ya los miden en el sentido antihorario, aparte del eje del esfuerzo principal máximo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Les voy a compartir pantalla. No, aquí ya no, no les voy a hacer el cálculo, pero les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. Entonces, ustedes lo que van a hacer acá es lo siguiente. Ay, bueno, pero si encuentro la presentación hasta de pronto. Me va a tocar toda mi pantalla porque qué más. Entonces, en este caso, ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, esto está dibujado horriblemente, pero bueno, como eso los están viendo en sentido antihorario, entonces ustedes, miren lo que dice acá, cuya normal forma 60 grados de sentido antihorario con el eje del esfuerzo principal máximo. Entonces ustedes cogen el esfuerzo principal máximo, y recuerden uno cómo medía los ángulos en círculo de Mohr. Como ángulos dobles. Como ángulos dobles, ¿cierto? Entonces, como ustedes están en círculo de Mohr, entonces ya trabajan con θ igual a ¿cuánto? A 2 por 60 grados, y esto es igual a 120 grados, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y como les dicen en sentido antihorario, simplemente viajan en sentido antihorario y miden a θ. Y entonces ahí en ese círculo van a encontrar un punto, ¿cierto? Ustedes obviamente trazan el punto bien bonito y miden el ángulo con un transportador o con GeoGebra, bueno, como les quede más fácil. Y ahí van a hallar un sigma n y un tau n en la circunferencia, en el perímetro de la circunferencia. Y ese es el sigma n y el tau n que ustedes deben hallar. Y ya. Ah, listo, profe. Listo. Sí, profe, ya. Muchísimas Listo. gracias. Listo. Ese sí no, porque le tienen que rayar. Listo. Y ustedes ya saben hallar deformaciones longitudinales máximas y mínimas, porque ustedes ya tienen a sigma 1 y sigma 2. Recuerden que sigma y en ese caso sería sigma 1 y sigma 2. Listo. Porque realmente no puedo hallar a sigma X y a sigma Y. No, no los puedo hallar. Entonces pueden hallar a sigma 1 y a sigma 2. Listo. Entonces, ¿qué otra duda tienen? Profe, yo la misma que le envían, que le escribí anoche, Ah, la lo del de... punto 3.8, no encontré en el video en la lista de reproducción. No, es que lo que pasa es que, creo que les comenté en la clase pasada, es que formateé el computador y el problema no solo tengo con ustedes, los tengo también con lo de métodos numéricos, que se me borró la última clase. Entonces, pero en la carpeta del curso, ya les voy a compartir pantalla, está pues la deducción de ese círculo. Entonces, esperen, yo entro acá a mi carpeta.
aquí hay una cosa que se llama clase, una diapositiva que se llama clases de deformación, deformaciones principales. Entonces ahí yo hago pues como todo el procedimiento para ya aplicarlo el círculo de Moore. Listo. Pero en el caso de las deformaciones es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Listo. Entonces, pues para que no tengan como problema. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Hay alguna otra duda? Profe, con lo que dijiste la clase pasada de unos ejercicios del tema que vas a suprimir, si miraste lo de los puntos que están en el trabajo, en el taller. Una pregunta, ¿ustedes tienen el ejercicio del 15 al 19? Miremos el taller. Tenemos al Classroom. Vamos al Classroom. No, profe. No, no lo tienen. Ah, bueno, entonces no hay problema, ¿cierto? Taller 12. No lo tienen. Tienen hasta el 12. Tienen hasta el 12. O sea, ¿cuál es la diferencia entre tensión plana y deformación plana? Listo. Entonces, ahí les va. Hay 3 preguntas que son similares, pero que no son lo mismo. Entonces, aquí dice, ¿qué es tensión plana? Entonces, te dice, bueno, cuando los esfuerzos en determinado plano, los esfuerzos normales y tangenciales en determinado plano se hacen cero. Plano XY, ven, determinada dirección, ya sea en Z, en X o en Y, ¿cierto? Entonces, ustedes ahí... y que eso, bueno, esto lo hacen, que es la deformación plana, dicen lo mismo, bueno, que la deformación longitudinal en tal dirección y las deformaciones anguladas asociadas a tal dirección son cero, entonces responden el punto 10 igualmente, y entonces aquí dicen, ¿cuál es la diferencia entre tensión plana y deformación plana? Tienen que leer muy bien, no es el hecho de copiar este con este, ¿cierto? Entonces, ustedes dicen que en la tensión plana ustedes pueden tomar como referencia la deformación plana. Entonces, ustedes pueden decir que en la tensión plana no desaparecen todas las deformaciones, sino que permanece la deformación longitudinal. En cambio, aquí desaparecen las deformaciones longitudinales asociadas a esa dirección, ¿cierto? Es saber leer, ¿cierto? Yo a ustedes les puse la 9, no creo, porque yo no pongo demostraciones. No les puse la 9. Aunque las ecuaciones de la AME son muy fáciles, realmente es solo reemplazar y ya. ¿Hay alguna duda? ¿Otra duda? Ya ahí le respondí varias preguntas. ¿Hay alguna duda? No, eso es porque todavía no es miércoles a las 3 de la mañana, profe. Cierto. Y el problema es que yo el miércoles en la mañana doy clase. Yo no les puedo ayudar en la mañana. ¿Cuándo es que tienen que entregar el trabajo? ¿El jueves? ¿El jueves de la otra semana? Dentro de 8 días. Dentro de 8. De hoy en 8. Ah, listo. Para yo saber. Ah. ¿Seguro que no tienen más dudas? ¿Seguros? Bueno, entonces si no tienen más dudas, entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí el día de hoy. Listo. Recuerden de todas maneras que yo a ustedes les respondo los correos, a veces se los respondo un poquito tarde,
porque no los alcanzo a ver, pero yo siempre se los trato de responder, listo. Entonces, si no tienen más dudas, entonces que pasen muy buen resto de día y entonces nos vemos el martes, listo. Entonces, que estén muy bien. Listo, profe, que esté muy bien. Bueno, que Gracias, estén muy bien. profe. Listo, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.